Quiero que sean brutalmente honestos conmigo. Imaginen el momento, se colocan el brazalete del tensiómetro, presionan el botón y ven en la pantalla los números 150 o 155. ¿Sienten esa punzada de miedo en el pecho? Por su mente cruza un pensamiento inmediato, ya está, el corazón no aguantará. ¿Será un derrame? Los entiendo perfectamente. Durante décadas nos han repetido el mismo mantra, 120/80 es la cifra sagrada. Todo lo que supere eso es mortalmente peligroso. Pero, ¿y si les dijera que precisamente esa obsesión por los indicadores perfectos es lo que podría enviarlos directo a una cama de hospital? Escuchen con atención. Si tienen más de 60 años, sus arterias ya no son las de un joven de 20. Los intentos de forzar la presión a rangos juveniles mediante puñados de pastillas y dietas estrictas están provocando una epidemia silenciosa de mareos, desmayos y fracturas de cadera que pueden resultar fatales. La medicina ha cambiado. Hoy sabemos que el cerebro, con la edad, necesita otro tipo de empuje para recibir suficiente oxígeno. En este video hablaré sin rodeos. Desmontaré los mitos que les quitan el sueño y revelaré la nueva zona de seguridad, las cifras reales a las que deben aspirar para protegerse de un ictus sin arriesgar la vida por una bajada brusca de tensión. Lo que van a escuchar podría cambiar su dosis de medicamentos mañana mismo. Soy el Dr. Alejandro Vargas. Bienvenidos al canal, Salud para Todos. Empezamos. Asterisco el mito de las tuberías viejas. La rigidez arterial. Asterisco comencemos con el error número 1, ese que veo en mi consulta casi a diario y que genera una ansiedad innecesaria. Lo llamo el mito de las tuberías viejas. Para entender por qué la presión cambia con la edad, imaginen sus arterias como una manguera de jardín. A los 20 años, sus vasos eran como una manguera de goma nueva, elásticos, flexibles, suaves. Cuando el corazón bombeaba sangre, la arteria se estiraba, amortiguando el golpe. Por eso en la juventud es tan fácil tener ese famoso 120/80. Pero, ¿qué ocurre tras 60 o 70 años de uso continuo? La goma se endurece, se calcifica, se vuelve rígida como una tubería de plomo o de plástico duro. No es necesariamente una enfermedad, es parte del envejecimiento natural, igual que las canas o las arrugas. Los médicos llamamos a esto rigidez arterial. Y aquí está el secreto que pocos explican con claridad: para que la sangre llegue con fuerza a la cabeza a través de una tubería rígida, el corazón necesita bombearla con un poco más de presión. Es pura física. Si la tubería no cede, la presión sube. El problema grave surge cuando intentamos tratar a una persona de 75 años con esos vasos como si tuviera 25. Si se obsesionan con bajar la presión sistólica, la alta, a 120 exactos a base de fármacos, ¿saben qué ocurre? Privan al organismo de la fuerza necesaria para llevar la sangre a la azotea, es decir, a su cerebro. Esto provoca lo que llamamos hipoperfusión cerebral. En palabras sencillas, su cerebro pasa sed, y aparecen síntomas que quizás le suenen: neblina mental, olvidos frecuentes, sensación de embriaguez sin haber bebido o inestabilidad al caminar. Muchos pacientes llegan a mí pensando que tienen principios de demencia o Alzheimer. Pero cuando ajustamos el tratamiento y permitimos que la presión suba un poco, digamos, a 135 o 140, su mente se aclara mágicamente. Por eso, una presión ligeramente elevada no siempre es su enemiga, a veces es un mecanismo de defensa del cuerpo para mantener el cerebro despierto. Díganme la verdad, ¿han sentido alguna vez esa niebla en la cabeza o un mareo constante después de que el médico les aumentara la dosis? Escriban la palabra mareo en los comentarios si les ha pasado, para que veamos cuántos somos. Asterisco el asesino silencioso de los mayores. Hipotensión ortostática. Asterisco si el punto anterior les hizo reflexionar, este es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y no exagero. Todo el mundo, médicos, noticias, vecinos, habla del peligro de la presión alta.
Pero casi nadie advierte sobre su hermano gemelo malvado, que actúa en las sombras y que, a corto plazo, es mucho más peligroso para una persona mayor de 60 años, la hipotensión ortostática. ¿Qué significa este término médico tan complejo? Es muy simple. Imaginen, están recostados en el sofá viendo la televisión o durmiendo. Suena el teléfono o necesitan ir al baño, y se levantan de golpe. En ese instante, la gravedad actúa como un imán y tira de la sangre hacia los pies. En la juventud, el organismo reacciona en milisegundos, contrae las arterias y empuja la sangre de vuelta al cerebro. Pero con la edad, este reflejo se vuelve lento y perezoso. Y si encima toman pastillas para bajar la tensión, están bloqueando esa capacidad de reacción. El resultado asusta, se levantan, dan 2 pasos y, de repente, se les nubla la vista. Pierden el conocimiento y caen. Y aquí hay un dato que no me deja dormir: en las personas mayores, una caída tonta en el baño a menudo termina en una fractura de cadera. Todos sabemos que una operación de cadera a los 75 u 80 años es un punto de inflexión en la vida. La recuperación es dura y muchos, lamentablemente, nunca recuperan su total independencia. Por eso, mi consejo médico es la regla del 1 más 1. Nunca se levanten de golpe. Si estaban acostados, siéntense en el borde de la cama 1 minuto. Dejen colgar las piernas y muévanlas otro minuto. Solo entonces, pónganse de pie. Denle tiempo al cuerpo para bombear sangre a la cabeza antes de exigirle caminar. Es mejor gastar 2 minutos extra en ir al baño que acabar en traumatología. Pero esperen, esto nos lleva a una pregunta importante: ¿por qué toman tantos medicamentos? Es muy probable que su dosis se base en un error garrafal que cometen, sin saberlo, cada vez que entran en la consulta del médico. Lo que voy a contarles ahora podría demostrar que llevan años tratando una enfermedad que quizás ni tienen. No se vayan, vamos a desenmascarar el síndrome de la bata blanca. Asterisco: el error del síndrome de la bata blanca. Asterisco: este punto es el líder indiscutible entre las razones por las que las personas mayores toman más pastillas de las que necesitan. Y lo más curioso es que la culpa no es de las pastillas ni de su cuerpo, sino del entorno. Permítanme describir una situación que seguramente les resulte familiar. Llegan al centro de salud. Quizás tuvieron que caminar rápido para no llegar tarde, o en la sala de espera hacía calor y había ruido. Finalmente los llaman. Entran, ven al médico con su uniforme, perciben ese olor específico a hospital. Y aunque crean estar tranquilos, su subconsciente activa la alarma. Es un reflejo ancestral. El cuerpo libera adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. El corazón late un poco más rápido, los vasos se contraen ligeramente. En ese preciso momento, el médico coloca el manguito y, sorpresa. El aparato marca 160/95. El doctor, preocupado por la cifra alta, decide aumentar la medicación. Vuelven a casa, toman la nueva dosis y, en la tranquilidad de su sofá, su presión real, digamos, 130, se desploma con la pastilla extra hasta 100. Resultado: se sienten destrozados, cansados y sin fuerzas. Eso es el síndrome de la bata blanca, un error de diagnóstico masivo. Grábense esto a fuego: su presión real no es la que tienen con los nervios frente al médico. Es con la que viven en casa. Por eso, para ajustar bien el tratamiento, deben convertirse en expertos en medir su presión en el hogar. Pero hay que hacerlo bien. Este es mi estándar de oro: usen una silla con respaldo y apóyense en él. Coloquen ambos pies planos en el suelo. Nunca crucen las piernas, eso eleva falsamente los valores. Pongan el brazo sobre la mesa a la altura del corazón. Y lo más importante, siéntense y quédense en silencio 5 minutos antes de medir. Dejen que el organismo se enfríe. Hagan 2 mediciones con un intervalo de 2 minutos y calculen el promedio. Ese número medio, anotado en un papel, es lo que deben llevarle al médico.
Esa hoja vale más que cualquier medición rápida en el consultorio. Si alguna vez la presión se les disparó con el médico pero en casa estaba normal, denle me gusta a este video ahora mismo, así sabré cuántos hemos pasado por ese susto innecesario. Asterisco alimentos salados que no parecen salados. Asterisco llegamos al cuarto punto, y aquí la mayoría de mis pacientes se llevan las manos a la cabeza. La frase que escucho 1000 veces, pero doctor, si yo como todo soso, tiré el salero a la basura, ¿por qué la presión sigue bailando? La respuesta es dura pero necesaria, ustedes controlan solo el 20% de la sal que comen. El otro 80% se lo cuela la industria alimentaria sin que se den cuenta. El gran engaño reside en pensar que mucho sodio significa sabor salado. No es así. Los fabricantes usan sodio no solo para dar sabor, sino como conservante, leudante o para mejorar la textura. Para su cuerpo, el sodio funciona como una esponja, retiene agua. Cuanta más agua se retiene, mayor es el volumen de sangre que circula por las arterias y más alta es la presión. ¿Dónde se esconden estos enemigos invisibles? Aquí tienen 3 ejemplos que probablemente tengan en su cocina ahora mismo y que están saboteando su salud. 1. Asterisco el pan de molde y la bollería industrial. Asterisco parecen dulces o insípidos, ¿verdad? Pero 2 rebanadas de pan de molde pueden contener tanta sal como una bolsa de patatas fritas. Es una bomba silenciosa en su desayuno. 2. Asterisco el fiambre de pavo o jamón, para cuidarse. Asterisco ven el envase con el letrero, bajo en grasa, o fitness, y piensan que es ideal. Pero denle la vuelta al paquete. Para que esa carne procesada se conserve y tenga sabor sin grasa, la inyectan con sodio y fosfatos. Están comiendo salmuera disfrazada de comida sana. 3. Asterisco el enemigo químico, medicamentos efervescentes. Asterisco toman paracetamol soluble o vitaminas que burbujean alegremente en el vaso. Cuidado. Para que la pastilla burbujee, se usa bicarbonato de sodio. Es decir, sosa. Tomar 3 pastillas efervescentes al día puede equivaler a comerse varias cucharadas de sal pura. Solución práctica, no crean en la portada del envase. Denle la vuelta al producto y busquen la tabla nutricional. Regla de oro, miren la cantidad de sal por cada 100 gramos. Si hay más de 1,25 gramos, es muchísimo, déjenlo en el estante. Si es menos de 0,25 gramos, es seguro. Cambien el pan de molde por una barra tradicional o pan integral de verdad y pidan al médico pastillas normales, de las que se tragan, no de las que se disuelven. Solo estos 2 cambios han ayudado a mis pacientes a bajar la presión 10 puntos en un mes. Asterisco el superhéroe olvidado, potasio. Y no son solo plátanos. Asterisco hasta ahora hemos hablado de restar, quitar sal, quitar medicamentos sobrantes, quitar ansiedad. Pero la salud no es solo restar lo malo, sino sumar lo bueno. Y aquí entra en escena el mejor amigo de sus arterias, el antisodio natural que probablemente no están comiendo lo suficiente, el potasio. Les explicaré cómo funciona esta balanza química en el cuerpo de forma muy sencilla. Imaginen que el sodio, la sal, es un carcelero que aprieta las paredes de sus arterias y retiene el agua, subiendo la presión. Pues bien, el potasio hace exactamente lo contrario. Relaja las paredes de los vasos para que se abran y, lo más importante, ayuda a los riñones a expulsar el sodio sobrante a través de la orina. En esencia, comer productos con potasio es como tomar una pastilla natural para eliminar el exceso de sal. Cuando digo potasio, el 99% de ustedes piensa en una cosa, plátanos. Los plátanos son estupendos, sí. Pero si tienen diabetes o prediabetes, algo común después de los 60, comerse 3 plátanos al día para bajar la tensión no es la mejor estrategia por el azúcar. La buena noticia, nuestra cocina de toda la vida está llena de campeones en potasio que superan al plátano y pueden comerlos hoy mismo en el almuerzo. Asterisco la humilde patata, asada o cocida.
Asterisco una patata mediana, preparada con piel, contiene más potasio que un plátano. Sí, la patata es sana si no se fríe en aceite. Asterisco alubias y lentejas. Asterisco un buen plato de potaje o guiso de legumbres es una inyección de salud para el corazón. Media taza de alubias blancas contiene casi el doble de potasio que un plátano. Asterisco verduras de hoja oscura, espinacas y acelgas. Asterisco cuanto más oscura la hoja, mejor para su presión. Asterisco aguacate. Asterisco medio aguacate les dará grasas saludables y una dosis enorme de este mineral. Advertencia importante, aquí debo ponerme serio. Si tienen insuficiencia renal o toman medicamentos específicos que retienen potasio, como la espironolactona, no abusen de estos alimentos sin hablar con su médico. En esos casos, los riñones no pueden filtrar bien el potasio y su exceso puede ser peligroso para el ritmo cardíaco. Pero si sus riñones funcionan bien, como en la mayoría de la gente, mi consejo es, menos salero en la mesa, más verduras y legumbres en el plato. Es la forma más sabrosa de suavizar esas arterias rígidas. Asterisco señal de alarma nocturna. El perfil, non dipe. Asterisco hemos llegado al último punto, y lo he dejado para el final a propósito, porque es el más traicionero. Es la razón por la que muchas personas con presión diurna normal sufren un infarto o un ictus temprano por la mañana. Hablemos de lo que ocurre dentro de ustedes cuando cierran los ojos. La naturaleza es sabia. Cuando duermen, el cuerpo entra en modo de ahorro de energía. El ritmo cardíaco se ralentiza y, lo más importante, la presión arterial debería bajar automáticamente entre un 10 y un 20%. Es el momento en que el corazón y los vasos descansan y se recuperan del estrés del día. Un médico llamaría a ese paciente, dipe, del inglés asterisco dip asterisco, descender o sumergirse. Pero en muchas personas mayores de 60 años este mecanismo se rompe. Su presión no baja por la noche, y a veces incluso sube por encima de la diurna. Esto se llama perfil, non-depper. Imagínenlo así. Han dejado el coche en el garaje toda la noche con el motor encendido y, además, pisando el acelerador. El motor nunca se enfría. Si el corazón bombea al máximo 24/7, el desgaste es colosal. Las paredes de las arterias se debilitan y el riesgo de catástrofe vascular se multiplica. ¿Saben cuál es la causa número 1 de este problema? No es la sal, no es el café. Es su respiración. La apnea del sueño. Muchos piensan que roncar es normal o simplemente cosa de la edad. Error. Si roncan fuerte y hacen pausas en las que parece que dejan de respirar, su organismo sufre microasfixias toda la noche. Cada vez que falta aire, el cerebro entra en pánico y lanza un chorro de adrenalina para despertarlos y obligarlos a inspirar. Esa adrenalina dispara la presión mientras duermen. Ustedes no lo recuerdan, pero su corazón está corriendo un maratón. ¿Cómo saber si están en peligro? Háganse 3 preguntas. 1. ¿Les dice su pareja que roncan mucho o que dejan de respirar? 2. ¿Se despiertan con la boca muy seca o con dolor de cabeza? 3. A pesar de dormir 8 horas, ¿se levantan destrozados, como si les hubieran dado una paliza? Si han respondido, sí, su hipertensión puede ser solo un síntoma de que duermen mal. Por favor, no pidan más pastillas para la presión. Pidan a su médico una derivación para un estudio del sueño, somnografía. Si curamos la apnea, a veces con una simple mascarilla nocturna, he visto pacientes cuya presión, rebelde, volvía a la normalidad en cuestión de semanas, salvándolos literalmente de un ictus nocturno. Hemos recorrido un largo camino en estos minutos. Hemos aprendido que el sodio se esconde donde no esperamos, que el potasio es el mejor amigo de los vasos y que medir la presión con nervios en la consulta es inútil. Pero les prometí una respuesta clara. Les prometí revelar la nueva zona de seguridad. Aquí la tienen. Por favor, libérense hoy mismo de la obsesión por las cifras de 120/80 de su juventud.
Su cuerpo ha cambiado y los objetivos deben cambiar. Según las recomendaciones médicas internacionales más modernas, si tienen más de 65 años y gozan de buena salud general, su meta ideal no es 120. Su punto dulce está entre 130 y 140 de presión sistólica, la alta. Es más, si tienen más de 80 años o se sienten débiles, aceptar una presión de hasta 150 puede ser mucho más seguro que una bajada agresiva que conduzca a mareos y caídas. Recuerden, una presión un poco más alta garantiza que la sangre llegue con fuerza a su cerebro a través de esas arterias que ya no son tan flexibles. La medicina moderna ya no persigue números de libro de texto. Luchamos por la calidad de vida. Queremos que tengan fuerzas para pasear, jugar con los nietos y disfrutar de cada día sin miedo a desmayarse. Así que la próxima vez que se midan la presión en casa, tranquilos y relajados, y vean un 135 o un 140, sonrían. Lo están haciendo todo bien. Su corazón está protegido y su cerebro alimentado. La verdadera salud no son cifras perfectas. Es el equilibrio.